Mi hijo me llamó viejo cobarde y se marchó dando un portazo. No sabía que con esas palabras me arrancaba algo más que el dinero, me arrancaba el alma. Durante días solo tuve pan duro, café frío y un silencio que pesaba más que la culpa. Dicen que el amor de un padre no tiene límites, pero nadie te enseña cómo amar cuando el amor duele. Y mientras la lluvia golpeaba las persianas, comprendí que a veces el valor no está en hablar, sino en callar para proteger. Antes de seguir, si alguna vez una historia te recordó a tu propio hijo, dale a me gusta y suscríbete. Aquí hablamos de lo que callamos y de lo que todavía late, incluso en el silencio. Ahora sí, escuchemos la historia. Aquel amanecer no trajo el canto de los pájaros, sino el ruido áspero de la lluvia golpeando las persianas. El café se había enfriado sobre la mesa y el silencio de la cocina era tan denso que casi podía tocarse. Me llamo Ángel Serrano. Tengo 67 años y hace ya 3 días que no pruebo más que pan duro y agua tibia. Pero eso, créeme, no es lo que más duele. Lo que duele es escuchar a tu propio hijo llamarte viejo cobarde sin temblarle la voz. Raúl entró aquella mañana con la puerta medio rota de tanto empujarla. Venía empapado, con los ojos rojos, y el olor a tabaco y desvelo se le pegaba a la ropa. Apenas cruzó el umbral, lanzó su chaqueta al sofá y me miró como si yo fuera el culpable de todos sus fracasos. Viejo, necesito el dinero de la pensión, dijo sin saludar. Yo respiré hondo. Intenté que la voz no me temblara. Raúl, hijo, ese dinero apenas me alcanza para sobrevivir el mes. No me vengas con cuentos, replicó. Son 900 euros. No puedes necesitar tanto si vives solo. Le expliqué que entre la luz, el gas y las medicinas no quedaba casi nada, pero él no escuchaba. Caminaba de un lado a otro de la cocina, golpeando con los nudillos la mesa, enfadado, desesperado. Siempre fuiste así. Ángel me escupió. Débil, sin valor. Ni siquiera tuviste el coraje de defender a mamá cuando te gritaban en el trabajo. Siempre bajando la cabeza, escondiéndote detrás del silencio. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Lo miré sin decir nada. El silencio, ese viejo compañero, me protegía mejor que cualquier argumento. Porque a veces uno calla no por miedo, sino porque ya no quedan fuerzas para pelear. Raúl encendió un cigarro y exhaló el humo hacia el techo. No pienso discutir más. Necesito ese dinero hoy. Hay cosas que pagar, cosas que pagar. Sabía bien lo que eso significaba. Deudas, apuestas, quizás algún negocio oscuro que él aún no se atrevía a contarme. Le extendí un sobre con 150 euros, lo último que tenía en efectivo. Es todo lo que puedo darte, le dije. Lo miró con desprecio. Te quedas con lo justo para sobrevivir, como un mendigo orgulloso. Siempre igual, viejo cobarde. Y se marchó, sin mirar atrás. La puerta sonó como un disparo cuando la cerró. Durante un rato me quedé allí, inmóvil, viendo cómo el humo del cigarro aún flotaba en el aire. La taza de café se había enfriado del todo. La tomé entre mis manos temblorosas, intentando sentir un poco de calor. Nada, ni el café ni el corazón respondían. Afuera, la lluvia caía con fuerza sobre los balcones del edificio. Vi pasar a una vecina que me saludó desde lejos. Fingí sonreír. Luego volví a sentarme, observando las grietas del mantel, los restos de pan, el reloj de pared que marcaba las 8:30. Cada tic-tac era un recordatorio de que el tiempo seguía, aunque uno ya no tuviera a nadie esperándolo. Recordé cuando Raúl era niño. Siempre corría por este mismo pasillo, riendo, con los zapatos embarrados. Su madre le reñía, y yo fingía estar molesto para después guiñarle un ojo. «Tu padre es un blando», decía ella riendo, y yo me sentía el hombre más feliz del mundo. ¿Quién diría que 30 años después ese niño me llamaría cobarde sin saber lo que esa palabra significa? Abrí el armario de la cocina. Quedaban solo 2 rebanadas de pan duro y medio frasco de café soluble. Pensé en salir a comprar algo, pero la lluvia y el cansancio me detuvieron. Me serví un vaso de agua, mordí el pan y lo dejé a medio camino. La garganta no quiso tragar. Me acerqué a la ventana. La ciudad se veía gris, como si todo estuviera cubierto por una manta de tristeza. En la calle, un grupo de estudiantes corría riendo bajo los paraguas. Qué simple parecía la vida desde allí. Yo también tuve esa edad, esa ligereza, y luego vinieron las responsabilidades, el trabajo en correos, las noches sin dormir, los sueños que se apagan poco a poco como una vela que se consume. Me senté otra vez junto a la mesa.
Sobre ella, una fotografía enmarcada de hace décadas, Raúl con su madre en la playa de Salú. Ella sonreía, él sostenía una pala de arena. Yo estaba detrás, sosteniendo la cámara. ¿Cuánto daría por volver a ese día, por detener el tiempo antes de que la vida se nos viniera abajo? El teléfono sonó una vez. Dudé en contestar. Al final lo hice. Era Claudia, mi nieta. «Abuelo, ¿papá está contigo?», preguntó con su voz dulce. «No, cariño. Acaba de salir». «¿Por qué?». «Nada. Solo quería saber si estabas bien. Mamá dice que has estado enfermo». Sonreí, aunque ella no podía verme. «Estoy bien, mi amor. Solo un poco cansado. Te hice un dibujo. Te lo llevaré mañana, ¿sí?». «Claro. Estaré esperándote». Colgué con el corazón un poco más tibio. Esa niña era mi último pedazo de sol en medio de tanta tormenta. Miré la taza vacía. El reflejo del agua de lluvia bailaba en su fondo. Pensé en preparar otro café, pero no lo hice. Me quedé mirando cómo el vapor se había ido, cómo se fue todo lo que alguna vez fue cálido en esta casa. Raúl me había llamado cobarde, pero no sabía que a veces la cobardía no es falta de valor, sino exceso de amor, porque amar de verdad es soportar el desprecio de un hijo sin levantar la voz. Es callar cuando el orgullo te exige gritar. Es dejar que él se marche creyéndose fuerte, mientras tú te quedas temblando en el silencio, sosteniendo la esperanza de que un día entienda. Esa mañana, bajo la lluvia, comprendí que mi vida ya no me pertenecía del todo, que quizá mi misión no era defenderme, sino resistir. Porque a veces, en el silencio de los viejos, se esconde la valentía más grande, la de seguir amando aunque ya nadie te escuche. Aquella noche, la casa quedó en silencio. El eco de sus palabras aún flotaba en el aire, como si las paredes las repitieran una y otra vez. Me senté frente a la ventana, mirando las luces lejanas de Zaragoza, preguntándome en qué momento un padre deja de ser un refugio y se convierte en un estorbo. La lluvia cesó, pero dentro de mí seguía cayendo. Y con el amanecer llegó el peso del verdadero silencio. Han pasado 3 días desde aquella mañana de lluvia, y la casa sigue oliendo a café viejo y soledad. El reloj del comedor marca las mismas horas de siempre, pero ahora los minutos pesan más. Es curioso cómo el tiempo se alarga cuando uno no tiene con quién hablar. Me levanto cada día a las 8, caliento agua, remuevo el café con una cuchara de metal y me quedo mirando cómo el vapor se disuelve en el aire. A veces me parece ver el rostro de mi difunta esposa en esa neblina. Le hablo en silencio. Me escucha, o al menos quiero creer que sí. El pan se ha puesto duro como piedra. Lo humedezco un poco y lo caliento en la sartén. No hay mucho más en la despensa. Un frasco de lentejas, un poco de arroz y medio paquete de galletas que guardo como si fueran oro. La pensión se me fue entre las manos y Raúl no ha vuelto ni a llamarme. Pero eso no me sorprende. Cuando los hijos se llenan de orgullo, el silencio se convierte en su idioma preferido. A veces me pregunto cuándo empezó a romperse todo. Quizás el día que murió su madre. Aquella noche, el médico me dijo que el corazón de Lucía no resistió. Raúl tenía apenas 7 años. Me miró a los ojos y preguntó, «¿Por qué no la salvaste, papá?». No supe qué decir. Desde entonces, cada silencio entre nosotros fue creciendo como una grieta que con los años se volvió abismo. Hoy, el cielo vuelve a estar gris. Salgo al balcón y veo a los vecinos del tercero colgando la ropa. Un matrimonio joven, sonriente, con la música puesta. Me recuerdan a nosotros cuando todo empezaba. Bajo la mirada hacia la calle, un gato se refugia bajo un coche. Un anciano camina con bastón. Todos siguen con su vida. Solo yo me he quedado detenido, como si el mundo girara y yo no. De pronto escucho un golpecito en la puerta. Dudo. Nadie toca aquí desde hace semanas. Camino despacio, arrastrando las zapatillas, y abro. Es Claudia, mi nieta. Lleva una mochila rosa y un paraguas amarillo. La luz de sus ojos ilumina el pasillo entero. «Abuelo», grito, lanzándose a mis brazos. La abrazo con fuerza. Es pequeña, pero su abrazo tiene el poder de devolverle sentido a todo. «¿Qué haces aquí, mi niña?», le pregunto. «Tu padre no debería haberte dejado venir sola». «No vine sola», responde sonriendo. «Mamá me trajo hasta el portal. Dijo que podía quedarme un rato contigo». La dejo pasar. Corre hacia la cocina y se sienta en la silla grande, la misma donde Raúl se sentaba de niño. Saca de la mochila una cajita envuelta en papel azul. «Te traje esto. Mamá y yo hicimos galletas. Y también te hice un dibujo». Abro la caja. Galletas de mantequilla con forma de corazón. El olor me arranca una sonrisa. Luego, despliego el dibujo.
Aparecemos ella y yo, bajo un paraguas enorme, caminando por la lluvia. Ella me ha dibujado con el pelo blanco, pero con una sonrisa amplia. ¿Te gusta?, me pregunta con los ojos brillantes. Es precioso, Claudia. Es el mejor regalo que he recibido en años. La niña ríe y comienza a contarme cosas de la escuela, de su maestra y de un perro que siempre lo sigue al recreo. La escucho con atención, como si cada palabra suya fuera una medicina. Me siento vivo otra vez. ¿Y papá?, pregunto con cuidado. Claudia baja la mirada. Papá está raro. Siempre grita. Dice que tú no quieres ayudarlo. Mi pecho se encoge. Intento cambiar de tema, pero ella insiste. Ayer dijo que eres un viejo tonto, que no entiendes nada. Me quedo callado. No sé qué responderle. La niña levanta la vista y me mira muy seria. Yo no creo eso. Yo creo que tú eres valiente. Esa frase me atraviesa. Trago saliva y sonrío para no llorar. Le acaricio el cabello, suave, como hacía con Raúl cuando tenía su edad. Gracias, mi amor. No sabes cuánto necesitaba oír eso. Pasamos la tarde dibujando y hablando de tonterías. Le preparo chocolate caliente con leche, como hacía su abuela. Mientras revuelvo el caso, ella canta bajito una canción que aprendió en el colegio. Su voz es tan pura que la casa entera parece despertar. Abuelo, ¿por qué vives solo?, pregunta de repente. Porque a veces los adultos necesitamos aprender a estar en silencio, respondo. Pero el silencio es feo. Niega con la cabeza. Deberías venir a vivir con nosotros. Sonrío. No creo que tu padre quiera eso ahora mismo. Entonces puedes venir a mi habitación. Tengo sitio. Río, aunque por dentro se me rompe algo. Me acerco a ella y la abrazo. Algún día, cuando seas mayor, entenderás que no todos los silencios son tristes. Algunos sirven para pensar. La tarde se va apagando. Fuera sigue lloviendo. Le pongo mi abrigo para que no se moje al volver a casa. Antes de irse, me da un beso en la mejilla y me susurra al oído. Te quiero, abuelo. Cierro la puerta y me quedo de pie, sosteniendo el dibujo entre las manos. Las líneas torcidas, los colores mal pintados, todo tiene una belleza que me desarma. Lo cuelgo en la nevera con un imán viejo de Toledo. Luego me siento otra vez junto a la mesa. La casa huele a galletas y por un instante siento que Lucía está aquí. Cierro los ojos y la imagino preparando chocolate, tarareando una canción de Serrat, riéndose de mis torpezas. Cuando los abro, el silencio vuelve, pero ya no duele tanto. Miro el reloj. Son casi las 10 de la noche. Afuera, las luces de la calle se reflejan en los charcos. Tomo la taza de café que ha quedado a medias. Fría, como siempre. Pero esta vez la bebo igual, porque hay días en que el café no se toma por sabor, sino por costumbre. Pienso en Raúl, en lo mucho que lo amo, aunque no lo merezca, en cómo se ha convertido en un hombre que ya no reconozco. Me pregunto si, en algún rincón de su alma, todavía queda algo del niño que reía conmigo en la playa, que dormía abrazado a su madre, que lloró cuando se rompió su primera bicicleta. El silencio vuelve, pero esta vez no lo maldigo, lo acepto. Tal vez el silencio sea el precio de haber amado demasiado. Tal vez sea la forma que tiene la vida de recordarte que todavía respiras. Apago la luz y me voy a la cama. Antes de cerrar los ojos, miro hacia la puerta, como esperando ver la silueta de Claudia entrando de nuevo. No está claro, pero en el corazón siento su voz pequeña diciendo, «Tú eres valiente», y me duermo con esa frase grabada, como un amuleto. Porque aunque mi hijo me vea como un cobarde, mi nieta aún ve en mí algo que vale la pena, y a veces eso basta para seguir viviendo un día más. Esa noche dormí con la voz de Claudia aún resonando en mi cabeza. Tú eres valiente. Es Zero. Sus palabras eran pequeñas, pero tenían el poder de calmar una vida entera. Sin embargo, cuando el amanecer llegó y la casa volvió a quedarse en silencio, entendí que el corazón, por más que lo acaricien, nunca olvida lo que calla. Y en ese silencio, el pasado volvió a tocar la puerta. La noche había sido larga. Dormí poco, con la mente revuelta entre recuerdos y sombras. El amanecer llegó sin avisar, con un cielo pálido y ese olor a humedad que deja la lluvia. Me senté en la mesa, frente a la taza vacía, y por primera vez en mucho tiempo no tuve fuerzas ni para preparar café. Solo me quedé mirando el dibujo que Claudia me había dejado pegado en la nevera. Abuelo y yo bajo la lluvia. Cada trazo infantil tenía una ternura que dolía. Mientras el reloj del comedor marcaba las 8, un pensamiento me arañó el pecho. ¿Qué sabrá Claudia realmente de todo lo que pasó? ¿Qué le habrá contado su padre sobre su madre,
sobre mí. Cerré los ojos y, sin quererlo, la memoria me arrastró hacia atrás, a aquel año maldito en que todo cambió. Raúl tenía 7 años y Lucía aún cantaba mientras cocinaba. Trabajaba medio turno en la panadería del barrio y yo en correos cargando sacas de madrugada. Aquella semana, Zaragoza estaba llena de huelgas y cortes de tráfico. Yo hacía horas extras para pagar la hipoteca. Recuerdo que Lucía me pidió un día libre, quería llevar al niño al parque. Le dije que no podía, que necesitábamos el dinero. Discutimos. Fue la última vez que la vi con vida. El accidente ocurrió un martes. Todavía puedo oler el humo. La explosión se oyó desde varias calles. Corrí sin pensar, empujando gente, llamando su nombre entre el polvo. Dentro del edificio vi a Raúl, paralizado, cubierto de ceniza, con los ojos abiertos de terror. Lo agarré, lo llevé hacia la salida, y entonces escuché su voz, Lucía. Me giré, y la vi entre las llamas, intentando seguirnos. Una viga cayó, corrí hacia ella, pero el fuego me empujó atrás. Recuerdo el sonido agudo que me rompió el oído derecho. Después, nada, solo silencio y humo. Cuando desperté en el hospital, me dijeron que Lucía había muerto. Raúl estaba bien, solo con algunos rasguños, pero su mirada había cambiado. Me miraba con rabia, como si yo hubiera sido el culpable. No supe defenderme. ¿Qué podía decirle? ¿Que su madre murió por salvarlo a él? No, nadie merece cargar con ese peso, menos un niño. Así que callé. Durante años lo crié con ese silencio, protegiéndolo de una verdad demasiado cruel. Le hablé de una madre valiente, de un accidente inevitable y de un padre que no pudo hacer más. Lo acompañé a la escuela, a los partidos, al funeral de su abuela, pero el silencio se volvió muro y un día ya no supimos cómo hablarnos. El sonido del timbre me sacó de mis recuerdos. Fui hasta la puerta. Era Claudia, otra vez, con su mochila rosa. Sonreía. Mamá está en la tienda. Me dejó venir a verte un rato, dijo mientras me abrazaba. Su presencia trajo algo de vida a la casa. Le preparé un vaso de leche y unas galletas. Ella sacó un cuaderno y comenzó a dibujar. Abuelo, ¿puedo hacerte una pregunta?, dijo sin levantar la vista. Claro, Haya. Papá dice que tú no hiciste nada cuando murió la abuela. ¿Es verdad? El corazón me dio un vuelco. No esperaba esa pregunta. Tragué saliva. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. No, cariño, respondí despacio. No es verdad. Ella levantó la mirada. Sus ojos eran los mismos que los de su padre a esa edad. Entonces, ¿por qué está tan enfadado contigo? No supe qué contestar. Me levanté, caminé hasta el aparador, abrí el cajón y saqué una carpeta vieja, amarillenta. Dentro había recortes, papeles del hospital y una foto quemada en un borde. Se la mostré. Mira, esto fue hace mucho, cuando tu padre era pequeño. Hubo un accidente en el edificio donde trabajaba. Yo estaba allí, tu abuela también. Ella, mi voz tembló. Ella fue muy valiente. Claudia miró la foto en silencio. ¿La salvaste?, preguntó. Hice lo que pude, dije casi en un susurro. Pero ella salvó a tu padre. Ella bajó la vista. Papá no lo sabe, ¿verdad? No. Y no debe saberlo, respondí. ¿Por qué? Porque a veces el amor se demuestra callando. Claudia no entendió del todo, pero asintió. Se levantó, me abrazó con fuerza y me dijo algo que me dejó sin aire. Abuelo, tú tienes los ojos tristes pero bonitos. Me reí entre lágrimas. Esa niña era un milagro. Cuando se fue, la casa volvió a quedarse en silencio, pero ya no era el mismo silencio. Me quedé sentado con la carpeta abierta frente a mí. Dentro estaba el informe médico que nunca mostré a nadie. En letras pequeñas decía: pérdida parcial de audición derecha por trauma acústico. A un costado, una nota escrita por Lucía, que el médico me entregó el día del entierro. Cuida de él. Si me pasa algo, no dejes que se sienta culpable. Apreté el papel contra el pecho. 30 años guardando el mismo secreto. 30 años callando para protegerlo. Y ahora, ver a Claudia repetir las palabras de su padre, me partía el alma. Esa noche no encendí la luz. Me quedé sentado junto a la ventana, viendo cómo la lluvia volvía a caer sobre Zaragoza. La ciudad dormía y solo se oía el murmullo de los coches lejanos. Pensé en Raúl, en el niño que fue, en el hombre que ahora me desprecia sin saber la verdad. Quizás algún día entienda que no todos los silencios son cobardía, que hay silencios que salvan vidas, aunque cuesten la propia. El reloj marcó la medianoche. Me levanté despacio, guardé los papeles en la caja de madera
donde conservo las pocas cosas importantes que me quedan, la alianza de Lucía, una foto de los tres y una carta que nunca me atreví a terminar. Antes de acostarme, miré otra vez el dibujo de Claudia, ella y yo bajo la lluvia, protegidos por el mismo paraguas. Sonreí. En esa imagen, sin saberlo, había dibujado toda mi vida, el amor que intenta proteger a otro, aunque el agua termine empapándote a ti. Apagué la lámpara y susurré al vacío. Perdóname, Lucía, no supe hacerlo mejor. Y mientras el sueño me vencía, sentí por primera vez en mucho tiempo que el peso del silencio, aunque doliera, era también una forma de amor. La noche terminó sin sueño. El pasado me había dejado cansado, como si cada recuerdo pesara más que los años. Mientras el cielo comenzaba a clarear, sentí que algo en mí también se movía, una especie de presagio, porque hay silencios que uno puede sostener toda una vida, hasta que alguien, sin saberlo, pronuncia la pregunta justa. Y esa mañana supe que el momento de callar estaba llegando a su fin. El amanecer llegó envuelto en una niebla espesa. No sé si era el cansancio o la edad, pero aquel día me costó más levantarme. El cuerpo me pesaba como si llevara encima todos los silencios que no dije. Había pasado casi una semana desde que Claudia me visitó por última vez, y aún podía escuchar su risa en los rincones de la casa, pero cada vez que pensaba en ella, también aparecía la sombra de su padre. Raúl no había vuelto, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Me repetía que ya no me dolía, pero mentía. Cuando un hijo te borra de su vida, no hay silencio que cure. Encendí la radio para romper la soledad. Sonaba un bolero viejo, uno de esos que Lucía cantaba mientras preparaba la cena. Contigo aprendí. La voz del cantante llenó la cocina, y el olor a pan tostado se mezcló con la nostalgia. Lucía, si pudieras verme ahora, susurré. El timbre sonó de repente. Me asusté. Caminé despacio hasta la puerta. Era Raúl, de pie, con el rostro pálido y los ojos cansados. No llevaba su chaqueta habitual. Por primera vez en mucho tiempo, parecía más perdido que enfadado. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí, sin decir palabra. Entró con pasos inseguros, mirando todo como si no lo reconociera. Se quedó frente al dibujo de Claudia en la nevera. Ella viene mucho, dijo. Sí, le gusta hablar, como su abuela, respondí. El silencio que siguió fue largo, casi incómodo. Me preparé café. Raúl me observaba. No sé si buscaba culpa o perdón, pero en sus ojos había una mezcla que no supe descifrar. Claudia me contó cosas, dijo finalmente. Que guardas papeles, fotos, que estuviste en el accidente. No supe qué contestar. ¿Por qué nunca me dijiste lo que pasó ese día?, preguntó, con voz temblorosa. Me senté. No quería hablar. Había jurado que nunca rompería ese silencio. Pero el corazón, cuando se agota, deja de obedecer. Porque no toda verdad hace bien, hijo. Raúl golpeó la mesa con la palma. Siempre lo mismo, siempre escondiendo. ¿Sabes lo que fue crecer sin saber por qué mamá murió? ¿Escuchar a todos decir que tú no hiciste nada? Lo sé, murmuré, y lo acepté. ¿Lo aceptaste? Así, sin defenderte. Eras mi padre. Su voz se quebró, la mía también, y sigo siéndolo. Aunque no me reconozcas, nos quedamos en silencio. Solo se oía el hervor del agua en el cazo. Papá, dijo más bajo, quiero entender, pero no puedo. Tal vez aún no es momento, le respondí. Entonces, la puerta del pasillo se abrió. Era Claudia. Mamá me trajo, dijo, corriendo hacia mí. Quería darte esto, abuelo. Traía una cajita envuelta en papel rojo. Dentro había una pequeña cruz de madera. La hicimos en clase. La maestra dijo que representa el perdón. Raúl y yo nos miramos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomé la cruz y la apreté entre las manos. Gracias, mi amor, le dije. No sabes cuánto significa para mí. Raúl se sentó. No lloraba, pero su respiración era pesada. ¿Qué guardas en esa caja de madera del salón, papá?, preguntó de pronto. Sentí un escalofrío. Nada que debas leer ahora. Quiero saberlo, insistió. Claudia nos miraba, confundida. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. No toda verdad está lista para ser oída. Hijo, repetí. Otra vez ese silencio, gritó. En ese momento, tosí con fuerza. La cabeza me dio vueltas. Claudia se acercó corriendo. Abuelo. Raúl se levantó, asustado. Papá, siéntate, respiró. Levanté una mano para tranquilizarlo. Estoy bien, mentí. Solo cansado. Claudia buscó un vaso de agua. La miré y sonreí. No te preocupes, pequeña. Los viejos somos así. Nos caemos, pero seguimos. Ella rió nerviosa.
Raúl se quedó mirándome en silencio, con los labios apretados. Algo en su expresión había cambiado. Menos ira, más miedo. «Deberías ir al médico», dijo en voz baja. «Ya no hace falta, hijo. Hay cosas que se curan solo con tiempo. O con paz». Nos quedamos los tres en la cocina, sin hablar. La lluvia volvió a caer sobre los cristales. Claudia jugaba con la cruz, y el sonido de la lluvia parecía un rezo. Raúl se levantó. «Voy a traer al médico, aunque no quieras», dijo, y salió apresurado. Me quedé con Claudia. La abracé. «No llores, mi amor. Todo está bien». Ella me miró con los ojos húmedos. «Papá dice que a veces los adultos mienten para no preocuparnos. ¿Tú me mientes, abuelo?». Me dolió la pregunta. «No, cariño. Solo guardo cosas que duelen, nada más». Ella asintió despacio. «¿Y duele mucho guardar?». «Sí», dije, «pero duele más perder lo que se guarda por amor». Se quedó pensativa, jugando con la cruz. El tiempo pareció detenerse. Afuera seguía lloviendo, y en la radio sonaba una canción antigua. La voz del cantante decía: «Amar también es dejar ir». Claudia apoyó su cabeza en mi hombro y susurró: «Abuelo, ¿por qué lloras?». «Porque a veces el amor duele, pequeña, pero vale la pena». Ella no dijo nada más. Me abrazó y se quedó dormida. Yo acaricié su cabello, sintiendo cómo el peso de los años se hacía más liviano con cada respiración. Cuando Raúl regresó, ya estaba oscureciendo. Traía una bolsa de medicinas y el gesto serio. «El médico dice que necesitas reposo», me informó. Asentí. Él se acercó al dibujo de la nevera y lo miró largo rato. «¿Puedo llevármelo?», preguntó. «Claro. Es tuyo también». Guardó silencio, bajó la mirada y añadió: «Papá, no sé cómo arreglar todo esto». Le respondí con calma: «No se arregla hablando, hijo. Se arregla viviendo distinto». Raúl asintió despacio. Me miró como quien ve algo que se había perdido hace mucho, y por primera vez en años dijo algo que no esperaba oír: «Gracias por seguir aquí». Yo sonreí, cansado, con lágrimas contenidas. «A veces, hijo, el amor verdadero es dejar que te odien, mientras tú sigues amando en silencio». Afuera, la lluvia cesó. Dentro, el silencio ya no pesaba tanto. Y mientras Claudia dormía, pensé que tal vez, solo tal vez, el perdón estaba más cerca de lo que imaginaba. Dime tú, que me escuchas, ¿cuántas veces callaste para no herir a alguien que amas? ¿Cuántas veces te llamaron cobarde, sin saber que estabas salvando un corazón? Si alguna vez te pasó, entiendes lo que siento, porque el amor verdadero, el que duele y sana, casi siempre se dice sin palabras. La noche cayó sin ruido. Raúl se había ido, pero el eco de su voz seguía flotando en el aire, mezclado con el aroma del café frío y la madera mojada. No dormí. Sentía que algo invisible se movía en el fondo del alma, como si el silencio quisiera decirme que el pasado aún no había terminado de hablar. Y cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, comprendí que la verdad estaba a punto de despertar. La noche fue larga, de esas que se sienten en los huesos. Llovía otra vez, como si el cielo también necesitara llorar un poco. Raúl había vuelto a casa después de llevar a Claudia, y me prometió regresar al día siguiente. No sé si lo dijo por compromiso o por verdadera preocupación, pero sus palabras sonaron sinceras. Tal vez por primera vez en muchos años. Me quedé solo, sentado en el sillón, con la pequeña cruz de madera entre los dedos. La miré largo rato, y recordé a Lucía. Ella solía decir que el perdón es una forma de amor, pero que llega cuando uno deja de tener miedo. Yo aún tenía miedo de que la verdad rompiera lo poco que quedaba entre mi hijo y yo. El reloj marcaba las 10 cuando el sueño comenzó a vencerme. No llegué a ir a la cama. Me quedé dormido allí mismo, con la carta abierta sobre el regazo. Esa carta que había escrito años atrás y nunca entregué. Por la mañana, el timbre sonó con insistencia. Era Raúl. Entró sin esperar respuesta. Traía el rostro desencajado, los ojos rojos. En la mano tenía la carta. «La encontré en la caja de madera», dijo con voz rota. La abrí. No supe qué decir. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. «¿Por qué no me lo contaste, papá?», preguntó, casi suplicando. «¿Por qué me dejaste odiarte tanto tiempo?». Lo miré. En sus ojos había rabia, pero también culpa. «Porque eras un niño», le respondí. «Y un niño no debe vivir sabiendo que su madre murió por salvarlo». Raúl se derrumbó sobre una silla. Lloraba en silencio, como cuando tenía 7 años, y se caía en el patio. «Todo este tiempo», murmuró, «yo pensé que no la había salvado, que te quedaste ahí, sin hacer nada». Me acerqué despacio
y le puse una mano en el hombro. Estaba contigo en los brazos, hijo. Tenía que elegir. Él levantó la mirada. ¿Y ella lo sabía? Asentí. Tu madre siempre supo lo que hacía. Me pidió que te protegiera. Y lo hice, a mi manera, callando. Raúl cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a caer. Yo te llamé cobarde. Y lo era, le dije con una sonrisa triste. Cobarde para decirte la verdad, valiente solo para amar en silencio. Durante un rato ninguno habló. El viento golpeaba las persianas y el olor a café recién hecho llenaba la cocina. Raúl se levantó, fue hacia el fogón y sirvió 2 tazas. Me dio una. «Siempre lo tomas sin azúcar, ¿verdad?», preguntó. «Sí, el azúcar disfraza lo que el café tiene que decir». Sonrió débilmente. «Entonces tomemos lo amargo, como la vida». Nos sentamos frente a frente. Las manos de Raúl temblaban. «Papá», dijo en voz baja, «yo no merezco tu perdón». «No lo pidas», le respondí. «Ya lo tienes desde hace años. Solo estabas demasiado enfadado para verlo». En ese instante, el teléfono sonó. Era Claudia. «Papá, ¿abuelo está contigo?», se escuchó su voz al otro lado. Raúl respiró hondo antes de contestar. «Sí, cariño, estoy con él. Dile que lo quiero mucho». Raúl me miró. «Te manda un beso». Sonreí. «Dile que yo también la quiero, más que a mi vida». Colgó y se quedó en silencio. La lluvia cesó. En el aire se podía oler la tierra mojada, ese aroma que siempre me recordó a Lucía. Me levanté y abrí la ventana. La ciudad parecía nueva, como si la tormenta la hubiera limpiado de todo. «Papá», dijo Raúl detrás de mí, «¿por qué guardaste la carta todos estos años?». «Porque esperaba el momento justo para que doliera menos. Pero el dolor, hijo, nunca llega tarde ni temprano. Solo llega». Raúl se acercó y me abrazó. Fue un abrazo torpe, de esos que se dan cuando el cuerpo recuerda lo que el orgullo había olvidado. Sentí su corazón contra el mío, latiendo fuerte. «Perdóname», susurró. «Ya lo hice», contesté. Nos quedamos así un buen rato, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el silencio no pesaba. Después se levantó, caminó hasta la puerta y se detuvo. «Papá, gracias por no rendirte conmigo». Nunca se rinde un padre, dije, solo espera. Cuando se fue, la casa volvió a quedarse en calma. Pero no era la misma calma vacía de antes. Era un silencio lleno, de esos que abrazan. Me senté de nuevo junto a la mesa, abrí la carta por última vez y la leí en voz alta, como si Lucía pudiera escucharme desde algún lugar. «Si algún día llegas a odiarme, que sea por lo que callé, no por lo que hice, porque callar fue mi manera de protegerte y amarte en silencio. Fue la forma más dura de amor que conocí». Dejé la carta sobre la mesa. El café se había enfriado otra vez. La vida es así. Se enfría cuando uno se distrae con los recuerdos. Me levanté despacio y miré el dibujo de Claudia en la nevera. Allí estábamos, bajo el paraguas, con la lluvia cayendo. Pero esta vez, al mirarlo, noté algo que antes no había visto. En el cielo del dibujo, ella había pintado un pequeño sol, apenas visible entre las nubes. Sonreí. El teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de Raúl. «Voy a pasar esta tarde. Quiero que cenemos juntos. Claudia dice que hagas tu café favorito. Yo llevo el pan». Sentí un nudo en la garganta. Respondí solo con 2 palabras. «Aquí estaré». Miré por la ventana. El sol de la tarde se filtraba entre los tejados de Zaragoza, tiñendo las fachadas de un tono dorado. Cerré los ojos y respiré profundo. Por primera vez en muchos años, sentí que podía descansar. No porque el pasado se hubiera ido, sino porque, al fin, el amor había hablado más fuerte que el silencio. Y pensé, mientras el reloj marcaba la hora exacta de la caída del sol, quizás la cobardía no era miedo, quizás solo era amor, disfrazado de silencio. Esa noche dormí poco, pero por primera vez en paz. La lluvia se había ido, y el silencio ya no dolía, sonaba a descanso. Sobre la mesa quedó la carta abierta, como si Lucía la hubiera leído al fin desde algún lugar del cielo. Pensé en Raúl, en Claudia, en todo lo que habíamos perdido y en lo que aún podíamos recuperar. A veces, el amanecer no llega con luz, llega con perdón. El amanecer llegó suave, dorando los tejados y las persianas de la vieja calle donde vivo. El olor a pan recién hecho del horno de la esquina se colaba por la ventana entreabierta, y por un momento pensé que era Lucía quien lo preparaba. Sonreí. A veces el corazón juega a disfrazar la nostalgia de esperanza. Raúl cumplió su promesa. Llegó con Claudia poco antes del mediodía. Traían pan, flores y una botella de vino. El sol se filtraba entre las cortinas, tiñendo la habitación con un brillo cálido, casi familiar.
¿Puedo ayudarte con algo, papá?, preguntó Raúl al entrar a la cocina. Sí, le respondí. Puedes poner la mesa. Hace años que no comemos los tres juntos. Claudia corrió a abrazarme. Abuelo, traje mi dibujo nuevo. Es de los tres, dijo con una sonrisa que iluminó la casa entera. Lo miré. Estábamos bajo un mismo árbol, tomados de la mano. Sin lluvia esta vez, solo cielo azul. Durante la comida, el silencio no pesaba. Era un silencio distinto, de esos que nacen del entendimiento, no del miedo. Raúl hablaba poco, pero cada palabra suya sonaba más honesta que cualquier discurso. He estado pensando, dijo al fin. Tal vez debería vender el coche, pagar las deudas, empezar de cero. Lo miré sin decir nada. No lo hago por mí, continuó. Lo hago por Claudia y por ti. Asentí. A veces perder algo es la única forma de recuperar lo que importa. Claudia nos observaba con esos ojos grandes, curiosos. ¿Ya sois amigos otra vez?, preguntó de pronto. Raúl sonrió. Estamos aprendiendo a hacerlo, hija. Reímos los tres. Era una risa tímida pero verdadera. Después del almuerzo, mientras Claudia jugaba en el patio, Raúl y yo nos quedamos en la cocina, recogiendo los platos. ¿Sabes?, dije mientras secaba un vaso. A veces pienso que el silencio también educa. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Que callar no siempre es cobardía. A veces es la manera de proteger lo poco que queda en pie. Raúl me miró largo rato. Quizás por eso nunca dejé de volver, aunque dijera que no quería verte. Sonreí. El corazón siempre encuentra el camino a casa, hijo. Por la tarde salimos los tres a caminar hasta el parque. Era el mismo parque donde Lucía y yo solíamos llevar a Raúl cuando era niño. Los árboles parecían los mismos, aunque más altos, más sabios. Claudia corría delante, riendo, con el viento jugando en su cabello. Papá, dijo Raúl, ¿te acuerdas cuando me enseñaste a montar en bicicleta aquí? Claro, me diste más sustos que alegrías aquel día. Tú también, respondió riendo. Corrías detrás de mí con los brazos extendidos. Nos detuvimos frente a la fuente. El agua caía en un murmullo constante, como si también quisiera contarnos algo. Saqué la pequeña cruz del bolsillo y la coloqué sobre el borde de piedra. Era de tu madre, dije. Creo que ahora le pertenece a Claudia. Raúl asintió en silencio. Claudia volvió corriendo y la tomó entre sus manos. ¿Puedo quedármela, abuelo? Claro, cielo. Pero prométeme una cosa, que nunca uses el silencio para esconder amor. Ella me miró sin entender del todo, pero sonrió. Lo prometo. Nos quedamos allí, mirando el agua. El viento traía olor a jazmín, y, por primera vez en muchos años, sentí que todo lo que dolía comenzaba a disolverse. Cuando regresamos a casa, Raúl se quedó un rato más conmigo. Papá, gracias por no rendirte. Los padres no se rinden. Solo esperan el momento en que los hijos están listos para escuchar. Lo acompañé hasta la puerta. Volveré el domingo, dijo. Claudia quiere que le enseñes a preparar tu tortilla. Vale, le respondí. Pero dile que traiga paciencia, que la buena tortilla necesita fuego lento. Nos reímos, y lo vi alejarse calle abajo. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de un rojo anaranjado que parecía fuego y paz a la vez. Volví adentro. Me senté junto a la ventana, con el aroma del café llenando el aire. Saqué la vieja libreta donde solía escribir pequeños pensamientos para Lucía. Abrí una página en blanco, y con pulso tembloroso escribí. Hoy comprendí que el silencio no siempre es castigo. A veces es la tierra donde germina el perdón, y el perdón es la única herencia que vale la pena dejar. Apoyé la pluma. La casa respiraba tranquila. Afuera, las campanas de la iglesia marcaban las 8. Claudia reía en la distancia, su voz flotando desde la calle. Miré al cielo. Las nubes se habían ido, y por primera vez, después de tantos años, sentí que Lucía podía descansar, porque yo también lo estaba haciendo. Apagué la luz, dejé la ventana entreabierta y me serví una última taza de café. El aroma me envolvió, cálido y sereno. Pensé en todo lo que había perdido y en lo mucho que había ganado sin saberlo, un hijo recuperado, una nieta luminosa y una paz que ya no temía el silencio. El reloj marcó la hora exacta de siempre, la hora en que solía quedarme mirando la foto de familia sobre la repisa. Esta vez no sentí dolor, solo gratitud. Tomé aire y antes de cerrar los ojos, susurré hacia el cielo. Gracias, Lucía. Gracias por enseñarme que a veces el amor verdadero no grita, solo espera. Y así, mientras la noche caía lentamente sobre Zaragoza, entendí al fin que mi vida no se había acabado.
Solo había aprendido a hablar el idioma más sabio del mundo, el idioma del silencio que perdona. A veces la vida te enseña que no hace falta gritar para tener razón. Yo creí que el silencio era cobardía, pero con los años entendí que también puede ser una forma de amor, una manera de proteger la dignidad sin perder el alma. Perdonar no siempre significa olvidar. A veces es solo decidir no cargar más con lo que duele. Hoy miro atrás y sé que el verdadero valor no está en vengarse, sino en seguir siendo buena persona cuando nadie lo fue contigo. ¿Alguna vez tuviste que guardar silencio para no romper lo poco que quedaba? Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú. Y si alguna vez te dolió dar amor y recibir silencio, suscríbete no para seguirme, sino para seguir creyendo que el respeto no tiene edad. Porque al final, no se trata de ganar, sino de vivir con dignidad.